Madre mía, qué lío se trae ahora lo de Ande y Kerem. Pero atentos, porque sus amigos han hablado y parece que lo que se veía venir era más gordo de lo que pensábamos. A ver, todos sabemos que la cosa entre Andercel y Kerem Bürsin ha sido un sube y baja, ¿verdad? Pero ahora gente cercana a ellos, de su círculo más íntimo, han soltado la sopa. Y no es una sopita ligera, ¿eh? Resulta que la inquietud que muchos notábamos en Kerem, esa carita de preocupación que a veces ponía, tenía una razón de peso. Para ser honestos, yo siempre pensé que lo de ellos era una montaña rusa, que se querían mucho, pero que las presiones y las agendas pues les pasaban factura. Pero ahora me doy cuenta de que iba más allá. Los amigos de Kerem, y ojo que son amigos de verdad, no gente que sale en las revistas de pasada, están diciendo que él estaba realmente preocupado. ¿Por qué? Pues porque sentía que Ande se estaba distanciando. Y no me refiero a un me apetece estar un poco sola. No, no. Aquí se habla de una distancia más profunda, de sentir que ella estaba en otro rollo, que quizás no compartían las mismas metas o ilusiones en ese momento. Imaginaos a Kerem, que se le ve súper enamorado en las fotos, en ese plan de estamos súper bien, y por dentro se está comiendo la cabeza porque percibe que Ande está en otra onda. Es duro, ¿eh? Muchos decían que era solo cosa de la prensa, que nos inventábamos las crisis. Pero si los amigos más cercanos de Kerem son los que ahora salen a decir que él la quería muchísimo y que le dolía esa sensación de que ella se enfriaba, eso ya cambia todo el panorama. No es un rumor, es una filtración desde dentro, desde quienes lo ven día a día. Lo que yo creo que está pasando es que Kerem, al ser una persona que se entrega mucho en las relaciones, se sentía un poco perdido. Ver a Ande, que es una mujer súper independiente y con 1000 proyectos, quizás distanciarse, aunque fuera de forma sutil o sin mala intención, debió afectarle mucho. Es como cuando tú estás dándolo todo y sientes que la otra persona ya no va al mismo ritmo. Es un bajón importante. Y claro, si estas personas cercanas a Kerem hablan ahora, es porque seguramente han visto cómo ha sufrido. Han sido testigos de su malestar. No es que Kerem sea un quejoso, para nada. Él se ve un tipo fuerte. Pero estas son cosas del corazón, ¿quién no se ha sentido así alguna vez? Esa impotencia de querer y sentir que la otra persona se va alejando poco a poco. Y ahora viene la gran pregunta, ¿qué implicaciones tiene esto? ¿Es este el motivo real por el que se distanciaron o rompieron? Porque si él estaba tan preocupado por su distancia, quizás esa preocupación la notó ella y la reacción no fue la esperada. ¿Quién sabe? A veces el simple hecho de expresar una preocupación puede ser malinterpretado. Ojo que esto no es culpar a nadie. Las relaciones son complicadas y más con la fama que tienen. Pero me gusta que ahora se aclare un poco más la perspectiva de Kerem, que no se le vea solo como el chico guapo que sale con una chica guapa. Se le ve como un hombre que sentía cosas, que le dolía, y que intentaba entender qué pasaba. Y volviendo a la conexión entre ellos. ¿Creéis que esta revelación de sus amigos podría ser un punto de inflexión para que retomen algo? Porque si Kerem estaba tan preocupado por su distancia, quizás ahora, sabiendo esto, Ande pueda entenderlo mejor. O quizás esto solo confirma que sus caminos ya estaban muy separados. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Creéis que esta inquietud de Kerem fue el detonante principal de su separación?